Falta un minuto. Sí, falta un minuto. La Tenemos... idea, como todos los prácticos que hacemos, lamentablemente, para hacerlos rabiar, le vamos a contar. Esto, como ya habíamos hablado, nosotros teníamos en farmacología general teníamos bastante actividad práctica, eminentemente práctica. Una era vías de administración, donde básicamente tratábamos de practicar vías en animales de laboratorio, en gallinas, en bovinos, alguna vez en equinos, en ovinos, que generalmente conseguíamos más y podían hacer alguna práctica. En canino, por ejemplo, en canino era más mostrativo, porque si teníamos un perro y los 100 que pasaban, los 50 que pasaban en una colisión, se ponían a sacarle sangre, lo dejábamos hecho un colador y bueno, también preservábamos el bienestar animal. Después teníamos el de dosificación, que creo que ese más o menos se puede salvar haciéndolo virtual. Teníamos uno de absorción, que era trabajando con ratones, que era un práctico que había puesto a punto, lo pusimos a punto en el área, lo había encontrado Adrián y la verdad que era un práctico muy lindo, porque veían el efecto del pentobarbital en el ratón y dependiendo la diferente velocidad de absorción de acuerdo si alcalinizamos o acidificamos el pH, un lindo práctico. Por lo menos nos gustaba como docente y creemos que a ustedes también les gustaba como alumno. Sí, porque era una demostración práctica de... Sergio, cerrate el micrófono, por favor. Teníamos una demostración práctica de Henderson Hasselbalch, muy práctica. Sí, sí, y muy linda para ver los ratones que como iban entrando en el efecto del pentobarbital, digamos, la verdad que era interesante. Después, bueno, estaban obviamente lo que eran los seminarios de Dinamia, de Sí. Autónomo, donde se veía eso. Teníamos la simulación farmacocinética. La simulación farmacocinética, y después cerrábamos el curso con este práctico, el práctico de, acá dice seminario, en realidad deberíamos poner el trabajo práctico, pero bueno, el trabajo práctico de preanestesia y anestesia, donde se dividían en dos cursos, un viernes venía un curso y otro viernes venía la otra mitad. La mitad de los alumnos en un viernes, la otra mitad. Lo hacíamos con la gente del hospital, con Pablo Nehankin, con la gente del Hospital de Grande, y donde veíamos, digamos, en el práctico propiamente dicho, veíamos efectos en perros y efectos en ovinos y en bovino de muchas de las drogas que vamos a ver ahora, de los fármacos, ¿no? Entonces, preanestésicos, acepromacina, diazepam, ¿qué más teníamos? Por supuesto, silacina, en pequeños teníamos algún otro... bueno, me acuerdo, había algún otro alfa-2 agonista también, dexmedetomidina. Y después tiopental, a veces lo conseguíamos, si no teníamos también ketamina siempre y propofol. Y bueno, y eso era también, y esto lo hacían ustedes, o sea, nuestra idea es, no tenemos 50 animales para que cada uno pueda hacer un protocolo anestésico, y tampoco era la idea hacer un protocolo anestésico, sino ver los efectos de los fármacos. Y bueno, ¿qué diferencia hay cuando das ketamina solo y das ketamina y un relajante muscular? Donde, digamos, un animal está con mucha mayor relajación muscular y un plano anestésico mucho mejor, ¿no? Una anestesia más balanceada. También después era ya esto optativo, por cuestiones de tiempo, el que quería podía participar de un práctico que era anestesia inhalatoria. Antes hacíamos uno de volteo equino, volteo químico equino, es decir, cómo hacer un animal, un equino, dejarlo en decúbito dorsal o, bueno, digamos, de alguna manera dormirlo. Eso se llama el volteo químico, con una inducción anestésica. Y teníamos uno de anestesia inhalatoria y en el último año que hicimos el práctico, lo que hicimos fue todo en el mismo. O sea, hicimos un equino, esto lo hacía Pablo y la gente del Hospital de Grande, hacíamos un volteo químico y la anestesia inhalatoria en el equino, para que todos pudieran ver cómo era el plano anestésico, cómo se llegaba y demás. Bueno, lamentablemente por este cuatrimestre no lo podemos hacer. Si ustedes, no sé, si hay alguna posibilidad y se abre la posibilidad, quizás en el cuatrimestre que viene podamos hacer, aunque sea este práctico. A nosotros, por supuesto, nos encanta la farmacología, todos los que trabajamos en el área. No trabajamos en estos temas específicos, en investigación, pero nos gusta el contacto con los alumnos y verlo. Y por eso le ponemos mucho tiempo y bueno, y muchas ganas a todo esto que hacemos, ¿no? Y esperamos que ustedes lo aprecien de esa forma. A veces sale mejor, a veces peor, pero bueno, siempre tratamos de hacer lo mejor posible. Sí, además, Nacho, una aclaración. Esto se hacía históricamente, lo venimos haciendo, pero lo hacíamos en la chacra, con los elementos que teníamos, generalmente ovejas, algún perro.
pero desde que están abiertos los hospitales y con la buena interacción que tenemos con la gente de los hospitales, todo, digamos, se llegó a un nivel práctico, digamos, profesional, en el sentido de tener todo el monitoreo de todos los chicos que están en el hospital, o sea, me refiero a los estudiantes que estaban ya haciendo algunos residencia y, bueno, obviamente a los que están encargados del hospital, y después con toda la aparatología de la anestesia inhalatoria. Es decir, que bueno, en algún momento, si pronto viene, capaz que podemos organizar alguna manera, aunque sea optativo, para los que estén y volver a retomar, aunque sea un maxi práctico mostrativo para todos los que se lo perdieron, digamos. Sí. Yo digo para generar algo de esperanza, ¿viste? No, nunca me gusta generar pesimismo y ellos están escuchando, nosotros le contábamos todo lo que hacíamos y si no le damos, tenemos que dar una esperanza de que algo les vamos a poder mostrar. Sí, ojalá, ojalá. Nosotros, por supuesto, que si surge esa posibilidad, vamos a estar listos para, así sea que tengamos que conseguir, no sé, 40 gallinas y hacemos gallinas si no hay animales, pero en algo lo vamos a hacer. Bueno, arrancamos entonces. Arrancamos. Tenemos un Arrancamos. número medio bajo, pero bueno, seguramente los Bueno. que están son los que están interesados. Bueno, obviamente el mecanismo, si son bajos el número, el mecanismo abra el micrófono y hable, si todos tienen esa posibilidad. Es más interactivo que tener que ver ¿cómo es que se llama? Tener que ver el chat. Bueno, primer planteo. El planteo es básicamente tiene que ver con lo que hacíamos los prácticos, con la gente del Hospital de Pequeños Animales, con Pablo. Nosotros, básicamente, el planteo que hacemos es que estamos ayudando a Pablo Nehanki en el Hospital Escuela de Pequeños Animales. Él está preparando la anestesia a un perro que va a entrar al quirófano y tiene todos los monitores listos para poder chequear los parámetros que normalmente uno chequea: presión arterial, frecuencia cardíaca. Obviamente tiene una vía permeable, está cateterizado y tiene solución fisiológica para poder actuar rápidamente en caso de que alguno de estos parámetros se vea afectado por la anestesia. En un momento lo que plantea es que, bueno, Pablo lo que hace es toma producto, tenía la jeringa cargada, ustedes no saben qué es, y simplemente les indica que miren el monitor y la administra por vía intravenosa, y básicamente lo que ustedes ven es lo que vamos a ver acá. ¿Qué es lo que ven cuando administra ese fármaco que no saben qué es? Bueno, una reacción bastante particular que no se da con todos los fármacos. Fíjense ustedes que en rojo lo que marca es la presión arterial y uno ve que la presión arterial aumenta, y en azul se marca o se pretende representar la frecuencia cardíaca, y uno ve que al mismo momento que sube la presión arterial disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces la pregunta, en base a lo que estuvimos estudiando de fármacos preanestésicos, es ¿qué fármaco administró? ¿Quién puede decir qué fármaco suponen ustedes que administró? ¿Algún agonista alfa-2? Un agonista alfa-2, muy bien. Esos efectos, la segunda pregunta dice si son deseables o no son deseables. No, son colaterales. Son efectos colaterales. Nadie, digamos, sobre todo, ¿por qué? Porque uno ve un aumento de la de la presión arterial, pero bueno, pasado unos minutos, la presión arterial disminuye. Y siempre que disminuye la presión arterial es un riesgo, ¿no? Como anécdota, hace varios años, haciendo un protocolo anestésico, creo que era Adrián, me ayudarás, o Sergio estaba ahí, la tiopental, y sí, me parece que le dimos silacina, ¿no? Premedicamos con silacina, y la oveja se murió. Sí, se nos quedó la anestesia. Eso fue en la chacra, cuando todavía no lo hacíamos con la gente de los hospitales. Un día de mucho frío, y bueno, quedó la anécdota de, bueno, porque todo, o sea, es bastante, digamos, lamentable que, bueno, en una práctica un animal, digamos, o sea, idiosincráticamente tenga un nivel de hipotensión o alguna, digamos, potenciación de la depresión, pero bueno, digamos, fue bastante impactante para todos los estudiantes que estaban ahí porque la oveja entró en una apnea y, bueno, no la pudimos sacar. Sí. No la pudimos sacar. O sea, combinamos, digamos, un fármaco muy hipotensor, como puede terminar siendo la silacina, más un hipnótico
que produce una depresión respiratoria importante, como es el tiopental, ¿no? Fue lo cómico, cómico entre comillas, ¿no? Esto fue el práctico a la tarde. Esto, creo que yo en ese momento tenía un auto a gas, voy a la estación de gas, que había un alumno ya avanzado, que era empleado, y ya sabía que se había muerto una oveja, todo. O sea, en 2 segundos sabía todo el mundo que se había muerto una oveja. Bueno, ¿cómo se explican esto? ¿Cómo se explica esto? ¿Sí? Ustedes saben que esto ocurre, ¿cómo lo explicamos? ¿Por qué un agonista alfa-2 produce este efecto? Porque bloquea la salida de la noradrenalina, al espacio sináptico. Bien, muy bien. Eso sería un efecto general. Si uno tuviera que ver en este efecto que produce el agonista alfa-2, hay una primera fase caracterizada por un aumento de la presión arterial y una disminución de la frecuencia cardíaca, que hasta ahí más o menos estaríamos compensados, ¿no? La frecuencia cardíaca trata de bajar para tratar de compensar este aumento de la presión. El problema es que hay una segunda fase, que ahí está medio en rosa, no se ve muy bien, una segunda fase donde ya la frecuencia sigue baja, la frecuencia cardíaca, y la presión arterial baja, ¿no? Que es donde nos complica. Bueno, el fármaco es la silacina, un agonista alfa-2, uno de los más utilizados. No le hacemos propaganda al producto, pero creo que fue el primero. Pues tratamos de poner siempre el primero que apareció en el mercado. Sí, ahora fue hay el muchas primero. marcas. Fue el primero, el Rompum, muy utilizado sobre todo en rumiantes, porque los rumiantes son muy sensibles a los efectos del Rompum. Por ejemplo, los cerdos son mucho menos sensibles, entonces uno no va a tener un buen efecto con un agonista alfa-2. Y básicamente la primera fase, que era lo que ustedes explicaban, este agonismo alfa-2 tiene, para explicar este mecanismo, es a nivel presináptico, que inhibe la recaptación, disminuye el tono simpático, ¿sí? En realidad inhibe la liberación, disminuye el tono, termina disminuyendo el tono simpático, ¿sí? Y a nivel postsináptico tiene obviamente un efecto alfa-2, pero también tiene cierto efecto alfa-1. Y recuerden ustedes que cuando hay un agonismo alfa-1 a nivel de los vasos sanguíneos, lo que se produce es una vasoconstricción. Entonces, esta combinación de efectos de los agonistas alfa-2 termina generando un incremento en la presión arterial, ¿sí? Un incremento inmediatamente posterior a la administración. Cuando la concentración de silacina es muy alta en sangre, bueno, va a prevalecer este efecto alfa-1 y esta disminución del tono simpático, y aumenta la presión arterial. Al mismo tiempo, al disminuir el tono simpático y sobre todo para equilibrar, el corazón lo que va a hacer es tratar de bajar la frecuencia cardíaca para de alguna manera equilibrar este aumento de la presión arterial, ¿sí? Y finalmente, en la segunda fase, ¿sí? En la segunda fase se mantiene esta disminución del tono simpático, y acá ya se pierde este efecto postsináptico alfa-1. Esto se va perdiendo y termina prevaleciendo un agonismo más alfa-2, generando vasodilatación, ¿sí? Entonces, si volvemos para atrás, esta pérdida del efecto alfa-1 termina generando una vasodilatación. Teníamos una frecuencia cardíaca más baja, vasodilatación, y eso termina haciendo que la presión arterial caiga, ¿sí? Lo cual me puede complicar. En el caso del práctico que hablábamos recién, si hubiésemos monitoreado en ese momento la presión arterial, hubiese llevado a una presión muy baja, una depresión respiratoria asociada, y se terminó el animal muriendo, ¿sí? Como concepto, digamos, general, uno describe la fase, que son los fenómenos farmacológicos que se ven, pero los alfa-2, especialmente la silacina, se consideran fármacos hipotensores, digamos. Globalmente son fármacos hipotensores, porque la hipertensión es como muy, muy rápida y enseguida pasa, y el efecto global que se ve es una hipotensión en el animal. Claro, Y exacto. lo que veíamos en el práctico, pero para que lo tengan en cuenta, porque capaz que alguno tiene la posibilidad de salir al campo y ve que se usan en los rumiantes, y especialmente los ovinos y los caprinos, pero bueno, es más común quizás usarlo en ovinos, son muy sensibles a la silacina, muy sensibles, y generalmente cuando se ve claramente el efecto de depresión respiratoria. De hecho, siempre uno los íbamos mirando en el práctico porque, o sea, la frecuencia respiratoria baja notablemente. Sí. Bien. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno,
Pongámosle que esto nos pasó, estamos viendo la oveja que se nos quedó en el práctico. Nosotros de alguna manera, si lo detectamos, todavía, digamos, no llegamos a que se muriera y hubiésemos actuado rápido. Bueno, si queríamos revertir estos efectos cardiovasculares, ¿sí? Estamos en la cirugía, así, bueno, la hipotensión es perdón, la bradicardia es demasiado marcada. Quiero mantener ese efecto tranquilizante, pero lo que no quiero es que se me mantenga tanto esa bradicardia. ¿Qué fármaco podría administrar? Yo puse atropina o isoproterenol. Bien, bien. ¿Y por qué? Porque el isoproterenol actúa con los receptores beta 1, generando el efecto ionotrópico y cronotrópico. Bien, ¿y en el caso de la atropina? Porque tengo que bloquear los estímulos vagales. Bien. Bloquear los estímulos vagales. Nosotros habíamos seleccionado más que nada fármacos como la atropina o por ejemplo el licopirrolato que bloquean esos estímulos vagales para tratar de que, digamos, cuál hubiese sido dar un agonista beta 1 que quizás uno termina generando un aumento demasiado importante de la frecuencia cardíaca. Entonces, en una situación de emergencia probablemente hubiese sido lo ideal. Pero si no estamos en una situación de emergencia, con bloquear la actividad del parasimpático con alguno de estos fármacos, probablemente es suficiente, ¿sí? Es suficiente. En algún momento se utilizaba de rutina la atropinización previo a la administración en los casos de anestesia, pero claro, la atropina también tiene toda una serie de efectos adversos que a veces no justifican, salvo casos muy particulares, en hacerlo. Y eventualmente entonces si uno ve que el paciente tiene una bradicardia demasiado marcada, entonces quizá en ese caso usarlo, pero no en todos los pacientes, ¿sí? Aquí hay una consulta, Nacho, dice, ¿es como una fija que se aplique silacina con tramadol? Pregunta Tomás. Silacina como una fija, no, que yo entienda y que yo sepa, no es una fija, ¿no? Piensa lo que produce cada uno de los casos. Claro, bueno, el tramadol lo vieron hoy con Laura, es un analgésico, la silacina también produce analgesia, y si ustedes vieron hoy, estuvieron atentos a la clase, cuando mostraba el mecanismo de acción, también se mostraban los receptores alfa-2 ahí en el presináptico que estarían interfiriendo en la liberación de neuroquinina, por supuesto que es mucho más eficiente un fármaco como un derivado opiáceo. En el caso de combinarlo siempre, bueno, si uno tiene una cirugía, el tramadol no busca potenciar ese efecto básicamente analgésico, ¿sí? Y con la atropina, la tranquilización y eventualmente en la cirugía, la relajación muscular. ¿Sí? Acá se aplica un poco el dicho de cada maestro con su librito. Nosotros ahora tratamos de mostrarles los fármacos que ustedes tengan las propiedades farmacológicas más importantes. Pero ustedes ya vieron que en anestesia, en anestesiología, lo que se usan son cócteles de fármacos, es decir, no hay un solo fármaco. Y entonces las combinaciones son bastante diversas para tratar de obtener o de cubrir todas las propiedades que se necesitan. Y ahí va un poco el gusto, por decirlo de alguna manera, o la experiencia que va teniendo cada clínico. Hay colegas que se sienten más cómodos con ciertas combinaciones y otros con otras, es decir, tratando de obtener la relajación muscular, la analgesia, la hipnosis adecuada, el control de todos los efectos autonómicos. Pero no hay una fija que esta es la combinación. Varía también según la especie. Y un poco para remarcar lo que decía Nacho, antes era como una fija, cuando nosotros empezamos y dábamos los primeros años preanestesia, anestesia, es como que la atropina estaba siempre incluido en el cóctel preanestésico, y un poco lo que les decía Nacho, que es lo que también nos viene pasando la gente de los hospitales, es que en los últimos años se usa, pero un poco más acotado, ya no como una incorporación fija, y en todo caso, primero si se puede, se pone el glicopirrolato, que tiene menos efectos generales, y luego, si es necesario, la atropina.
Bien. Yo pensé que fija era anestesia fija, y una fija es una constante. Sí. Bien. Bueno, y ahí está un poco la pregunta que ya la habíamos charlado, si realmente lo podemos hacer en forma preventiva, o sea, si todos los pacientes van a tener que pasar por un protocolo previo y si, como les mencionaba, si en algún momento, si bien en algún momento eso se solía hacer, ahora está un poco en discusión y eso depende de la experiencia de cada uno y en general se espera ver el efecto y en todo caso después se administra. Recuerden que cuando uno va a hacer una cirugía, van a usar este tipo de fármaco, lo normal, si hacen una cirugía, una anestesia endovenosa, es que, y bueno, y si hace una anestesia inhalatoria lo mismo que el animal, tenga una vía permeable, que quiere decir que tenga un catéter que va directamente a vena, y eso les facilita mucho la administración intravenosa. Entonces ustedes, digamos, pueden ver respuestas muy rápidas, no es que tienen que canalizar, si ven que tiene un efecto, una bradicardia, no, esto es muy rápido. Con lo cual eso les permite no necesariamente arrancar ya administrando algunos de estos fármacos, sino ver el efecto y si es necesario, entonces sí administrarlo y revertir ese efecto en forma muy rápida. Bueno, la otra pregunta, si aparte de esto que vimos, por efecto de la silacina o del alfa-2, que era bradicardia y una hipotensión al final, hipertensión al principio y hipotensión al final, se podrían haber acompañado por vómito. ¿Y por qué? Sí, profe, porque estimula directamente el centro del vómito. Muy bien. ¿Sí? Estimula el centro del vómito. Eso es importante para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué muchas veces la recomendación, si tenemos que hacer una cirugía programada, que el animal venga en ayunas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si uso alguno de estos fármacos de este grupo, u otros, generalmente cuando hay una ligera hipotensión, la respuesta puede ser el vómito, pero en este caso directamente como respuesta al efecto del fármaco es el vómito. Y no es cómodo, digamos, ¿no? Yo podría hacer la premedicación y esperar antes de subirlo a la camilla, pero bueno, si puedo evitar el vómito, mejor, y en general cuando está el estómago vacío, el vómito no es tan fácil que se produzca. Entonces, puede ser peligroso también, digamos, si también, hay una sí. regurgitación. Sí, sobre todo si doy la silacina y automáticamente doy un hipnótico, por ejemplo, Propofol, y bueno, ya está en una depresión y ahí viene el estímulo del vómito, entonces ahí puede haber una aspiración del material que se vomita y estaríamos en el caso de Breaking Bad, ¿no? Con los riesgos que eso tiene. Bueno, entonces el mecanismo por el cual produce meses, ¿y esto por qué lo remarcamos? Porque obviamente son cosas que solemos preguntar. Cuando uno va a venir un examen oral y le preguntamos cuál es el efecto de la silacina, es, bueno, produce vómito, pero bueno, la explicación completa en un examen debería ir más allá del vómito. ¿El por qué? Bueno, hay receptores alfa-2 en la zona quimiorreceptora gatillo, y eso hace que se estimule la liberación de dopamina a nivel del centro del vómito y por supuesto eso termina generando el vómito, ¿sí? De hecho, sobre todo creo que en gatos se ve mucho más y podría hasta ser usado, si es necesario, provocar el vómito en gatos con una administración subcutánea de silacina. Es muy normal que aparezca el vómito y podría ser usado casi como emético, ¿sí? Bueno, nos pasó lo de la oveja, ¿no? El perro que estábamos queriendo trabajar, la depresión fue muy marcada. Vemos que hay niveles de bradicardia muy marcados. Yo puedo dar estos fármacos que estuvimos mencionando, pero ya no me interesa a mí mantener los efectos tranquilizantes, ni analgésicos, ni relajantes musculares. Entonces, ahí, ¿qué fármaco uno podría utilizar para rescatar ese animal del efecto del alfa-2? Yo encontré la yombina. Bien. Muy bien. Tengo una duda ahí que encontré también que se le podía sumar tolazolina, pero no encontré ni qué hacía ni nada, entonces no la anoté para preguntar nomás. Está bien, ahí la tenés. La primera de todas fue la yombina, un antagonista alfa-2, es decir, que estaríamos una clásica relación agonismo-antagonismo entre la silacina y la yombina. Compiten los dos por el mismo receptor. Si damos una dosis
de yoimbina vamos a desplazar la silacina y vamos a revertir esos efectos. Hay algunos otros fármacos más nuevos, la tolazolina es uno de ellos, el que mencionaste, y el atipamezol es otro de estos fármacos. Nosotros hacíamos la reversión en el práctico con yoimbina y en los últimos prácticos creo que teníamos atipamezol. Sí, es bastante más caro, Nacho, pero creo que en Sí. algunos los chicos del hospital siempre teníamos yoimbina porque es bastante más barato. Vamos a hacerle una pregunta de dinámica, porque, pobre, creo que contesta siempre Chiara, pero bueno. ¿Esto qué sería desde el punto de vista farmacodinámico? ¿Un antagonismo químico o un antagonismo competitivo? Competitivo. Muy bien. Bien, Chiara. Sí. Bien. O sea, no estamos anulando a la silacina como molécula. Lo que estamos haciendo es dando algo que la desplaza de parte de los receptores alfa-2 y bueno, y son moléculas que tienen afinidad, pero no tienen actividad intrínseca, si lo definimos desde el punto de vista farmacodinámico. Profe, entonces, pero se administran separados, digo, la yoimbina de la tolazolina, porque encontré que se administraban juntos y no sé, por eso pregunto. No, yo no tengo experiencia, pero la tolazolina me parece que también, que no es exclusivo alfa-2, es un antagonista alfa. Sí. Yo la verdad que tengo, o sea, siempre la yoimbina y inclusive de clínicos con intoxicación que han tenido casos, nos han comentado que lo mejor ahora si uno tiene a mano es el atipamezol. Sí. Que es De muy hecho, cuando lo efectivo. usamos es casi, uno se siente medio mago, ¿no? Porque está el animal muy deprimido, lo hacemos en oveja, entonces deprimía mucho, parecía que estaban en un plano anestésico, y uno administraba la tipamezol o la yoimbina, y en 2 o 3 minutos el animal se paraba y salía caminando. Sí. Entonces es notable, me parece que, claro, uno cuando empieza a ver estos efectos tan rápido, se siente que es casi un mago que puede manejar los estados de depresión de la conciencia, aunque efectivamente con estos fármacos uno puede hacerlo. Bien. Bueno, cambiamos obviamente si hay alguna pregunta, alguna duda, la van haciendo, ¿sí? Cambiamos no cambiamos del todo, en realidad vamos a hacer una situación similar, lo mismo que veníamos, pero ahora que tenemos otro perro, y le da por vía intravenosa, pero el efecto que ustedes ven, fíjense que el efecto no es el que veíamos antes. Acá nos falta el tema de ver la frecuencia cardíaca, no está puesto, pero si monitoreamos la presión arterial, antes teníamos un incremento de la presión arterial y ahora claramente lo que tenemos es que disminuye la presión arterial, ¿sí? Estamos hablando de un preanestésico, es decir, no vemos que el animal esté en un plano, en hipnosis, en un estado de hipnosis. Por lo tanto, está dando un preanestésico. Está más tranquilo, pero está con respuesta, el sensorio activo, y sí es cierto que la presión arterial bajó. Bueno, ¿qué fármaco en este caso creen ustedes que administró el veterinario? Yo tenía cerrado el chat y varios están contestando por ahí. Bautista pone acepromacina. Muy bien. Sí. Muy bien. Porque Uriel dice porque causa hipotensión. Bien. Katia acepromacina. Ahora ya estoy comunicado, abrí el chat. Está bien. Tal cual, así nos habíamos acostumbrado a las voces, pero bueno, sí. Vamos por el chat. Hay nuevamente un ejemplo, en este caso no creo que haya sido el primero, pero bueno, desde que tenemos el práctico, entonces digo, vamos a hacerle, ya que lo usamos y lo conseguimos, le ponemos el ejemplo de la Acedan, el nombre comercial de este producto, obviamente hay otro, es acepromacina, ¿sí? Acepromacina es el fármaco. La segunda pregunta de esto es... Argentina pregunta si el diazepam podría ser, pero no, porque el diazepam no es un hipotensor. No tiene... No lo tiene. Uno podría verlo quizá en algunos animales, pero como una cosa general de ver este efecto hipotensor no se va a observar. ¿Sí?
Bueno, de vuelta, si esto es deseable, claramente no, ya lo habíamos visto, ¿no? Es bastante obvia la pregunta, pero sí, y esta es una pregunta que también hacemos mucho en los exámenes, es decir, bueno, está bien que sepan que es hipotensor, lo que pasa es que siendo profesionales y pasando el curso de farmacología general, es importante que ustedes puedan explicar por qué se produce esa hipotensión, cuál es el origen. ¿Quién lo puede explicar? ¿Se acuerdan del práctico? Si alguien se acuerda, lo vimos en el práctico de autónomo. Y después, bueno, cuando se vio la clase de preanestesia, ¿cómo explican la hipotensión de la cepromacina? ¿Es una hipotensión de origen central? Nadie tiene a mano que sea el material de acepromacina para ver sus mecanismos de acción. ¿Se acuerdan cómo actuaba a nivel central? ¿Cómo era el efecto tranquilizante? Eran antagonistas dopaminérgicos. Perdón, ¿se puede usar también silacina o sulpiridina? O ¿Para qué, Kiara? para esto, la del fármaco que se administró, que preguntaba, porque yo había puesto eso, pero no sé. Lo que pasa es que la silacina, acordate en el ejemplo anterior, lo que uno veía era un incremento de la presión arterial. Si nosotros nos vamos atrás, lo que se ve acá es que se administra el fármaco, se administra, y automáticamente ahí no ves un incremento de la presión arterial, lo que ves Claro. es una caída de la presión arterial. O sea que Claro. se ve que hay algo diferente acá. Te faltan las dos fases para que sea la silacina. Ah, va. ¿Te acordás del dibujito? Esto después está en PDF, todo esto se los vamos a dejar, así que les va a quedar también este material para que puedan estudiar bien para los ¿Y la exámenes. sulpirida? Calculo que no tampoco. Bien. Esto es bien clásico en este caso particular que estamos viendo de la cepromacina. ¿Por qué? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda el mecanismo de acción de la cepromacina? Bueno, se los decimos entonces. La hipotensión acá está, Bautista pone, es por bloqueo de los receptores alfa 1, sí, Bautista. Exactamente, ¿se acuerdan que tenía dos? Ahí está, Nacho lo está poniendo. Es dos mecanismos, uno central, que es antagonista dopaminérgico, para el efecto tranquilizante, pero antagonismo alfa 1 que a nivel periférico, que por eso, bueno, claramente produce, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuándo es más grave y cuándo es más peligroso? Cuando tenemos animales muy estresados, ¿no? Por eso en el práctico tratábamos de tener un poco de cuidado y usábamos las dosis más bajas de acepromacina, porque claro, llevamos un animal a un corral o rodeado de alumnos, una situación totalmente nueva, el animal se estresa mucho. Como el animal se estresa mucho, libera adrenalina. Y si yo doy acepromacina, tiene un efecto que ya está bien, es antagonista dopaminérgico, pero en realidad a nivel periférico tiene un efecto de antagonismo de los receptores alfa 1. Y al liberarse adrenalina y tener bloqueados los receptores alfa 1, lo que va a hacer básicamente se va a unir a los beta 2 en el vaso sanguíneo. Y al unirse a los beta 2, el beta 2 produce relajación del músculo liso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si estaba en el pulmón, broncodilatación, pero en el vaso sanguíneo, vasodilatación? Entonces, en definitiva, me va a terminar generando hipotensión. Mayor estrés tiene el animal, mayor cantidad de adrenalina, mayor hipotensión. ¿Sí? Y eso, por eso hay que tener un poco de cuidado, sobre todo si uno ve que el animal está excesivamente excitado o básicamente estresado, donde esta hipotensión puede ser muy marcada. ¿Sí? Nosotros usábamos siempre, para los fines demostrativos, las dosis más bajas. ¿Cómo se llama eso? Vamos a preguntarles, Nacho, que lo vimos en fisiología. Ese es el efecto de inversión de Dale. Muy bien, Bautista. El efecto Dale. Esto se llama efecto Dale, que Dale era un fisiólogo que lo descubrió, no es que tiene es el de apellido, digamos, de un inglés que lo descubrió. Bien. Y bueno, eso termina generando entonces la vasodilatación. Bueno, y un poco parecido a lo que habíamos preguntado anteriormente, ¿no? Si esto se podría haber acompañado de vómito, como veíamos con la silacina, si sí o si no, y en el caso que sí o en el caso que no, ¿por qué?
Yo puse que no, porque No. actúa sobre los receptores histamínicos y tiene efecto antiemético, ¿está bien? Bien, Muy bien. bien, bien, Bautista. Sí. En realidad es un antiemético, ¿sí? Por varios, vos mencionaste uno de los mecanismos que es a nivel histamínico, que eso en principio está descrito a nivel vestibular y a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo y centro del vómito, como ahí está mostrando Nacho, actúa sobre los receptores dopaminérgicos, por el cual produce en realidad en otra zona del sistema nervioso central el efecto tranquilizante, pero en esas estructuras se da un efecto antiemético, y que en la práctica se usa, porque cuando hablábamos del vómito, lo que vos mencionabas, Bautista, del vómito que se llama histaminérgico, que es el vómito por cinetosis, vienen unas gotas para los perros que tienen esa tendencia, cuando vos los subís al auto, le das para que no vomiten. Ahí está lo que ponía Katia, muy bien Katia, exactamente. Es acepromacina, exactamente. Fíjense que estas cosas que estamos viendo y uno dice, uy, todo mecanismos tienen, o sea, por eso es importante ahora en esta instancia que ustedes los entiendan, porque tiene una aplicación práctica directa. Y lo ideal es que como profesionales no solo digan, se acuerden de que lo puedan entender, porque si no, para eso directamente en primer año se les da una lista de fármacos, se le dan los prospectos y ustedes dicen acepromacina, antiemético. Y así en un año serían veterinarios, aprenden a hacer una castración y 2 o 3 maniobras más, pero esos serían unos técnicos. En realidad es importante que este tipo de razonamiento los puedan ir incorporando. Sí, sobre todo creo que cuando uno recuerda esto, después difícilmente se olvida el efecto, digamos, ¿no? Uno ya se acuerda de lo fisiológico y si uno después se acuerda que es antidopaminérgico, antihistaminérgico, ya puede deducir que eventualmente no me evita el vómito, ¿sí? Bien. Bueno, cambiamos el planteo. Si hay alguna duda, pregunten, pero si no, seguimos avanzando. En este caso tenemos la veterinaria y nos traen un perro que lo atropelló un auto, ¿sí? Claro, cuando ustedes lo observan, el animal está con letargo, ¿no? Está como, digamos, con mucha depresión del sensorio, manifiesta dolor abdominal, las mucosas están muy pálidas. Si ustedes pudieran hacer ahí pueden ocultarlo, seguramente verían que la frecuencia cardíaca está muy aumentada. Entonces, claro, es bastante común, ahí, ayer lo veía, digo, rotura de vaso no es la mejor expresión, no podría ser una lesión del vaso, que básicamente genera una hemorragia interna, y lo que está ese animal es un shock hipovolémico, ¿sí? Está en un estado de shock, o sea, el organismo no tiene suficiente cantidad de sangre porque la sangre se está volcando a la cavidad abdominal. Entonces el corazón trata de mantener la oxigenación de los tejidos bombeando sangre, pero claro, cada vez tenemos menos sangre, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en este caso? Básicamente parar la hemorragia, y generalmente si hay una lesión en el vaso que está sangrando, lo que uno tiene que hacer es traer el vaso, ¿sí? Se saca el vaso y bueno, y se reponen fluidos para tratar de compensarlo. Entonces lo que hace el veterinario es coloca una vía permeable. Y bueno, para poder sacar el vaso, obviamente, no vamos a hacer las técnicas antiguas de los forzudos, que haya 3 o 4 ayudantes que me tengan el perro, sino que lo vamos a anestesiar. Y utiliza un preanestésico y un anestésico fijo, ¿sí? Él va a elegir dentro de los fármacos que tiene la veterinaria, estos dos, va a elegir algunos para hacerlo. Bueno, si él dispone de este tipo de fármaco, acepromacina, diazepam, silacina como preanestésicos, y tiene estos anestésicos endovenosos, hagamos de cuenta que no tiene la posibilidad de anestesia inhalatoria, entonces tiene tiopental, ketamina y propofol. ¿Cuál creen? ¿Qué usaría? Entonces tiene que ser rápido, así que tienen que tener bien claro la farmacología de preanestésicos y anestésicos, tienen que actuar rápido. ¿Qué fármacos van a tomar? Uriel pone diazepam de preanestésico. Muy bien. ¿Por qué no acepromacina y por qué no silacina? ¿Por qué no? Porque disminuyen la presión arterial. O sea, en los receptores alfa-1. Muy bien, y varios en el chat ponen lo mismo, muy bien. Exactamente, sí, es lo que vimos anteriormente. Produce, o sea, la silacina me va a levantar un poquito la presión, pero bueno, es muy pasajero y después me baja la presión y si ya viene con una hipotensión, lo más probable es que se me quede en la anestesia, ¿sí? Y en el caso de los anestésicos, o sea, para lograr el plan hipnótico,
Profe, yo ahí contesté ketamina porque es hipotensora y los barbitúricos y el propofol son hipotensores. Perdón, hipertensora la ketamina y hipotensores los barbitúricos y el propofol. Pero después las preguntas que le siguen me hacen pensar que está mal. Entonces No, No, está bien, está bien. está No bien. sé. Uriel también pone ketamina. Sí, sí, está Está bien, bien, está es bien. la ketamina. No sé, ahora vamos a ver las preguntas que siguen, no me acuerdo, pero no, la ketamina, ¿sí? Porque una de las características que tiene la ketamina, a diferencia de los otros grupos, es que incrementa el gasto cardíaco y mantiene alta la presión arterial, ¿sí? O sea, por lo menos no me va a complicar más el cuadro. ¿Tá? Una buena manera de acordarse es que es el único de los anestésicos endovenosos que en realidad produce un aumento de la presión arterial. Entonces se fue Nacho. Quiso tocar algo y se fue. Entonces, bueno, vamos a esperar que vuelva. Entonces es una buena manera de acordarse, porque el tiopental, no, porque también te produce hipotensión, así que vos tendrías que usar, en este caso que sospechás que el animal está teniendo una hemorragia, vas a tener pérdida de volemia, hipotensión, no te podés arriesgar hasta que corrijas desde el punto de vista quirúrgico, ver qué está pasando, no podés arriesgarte a que químicamente le estás agravando el cuadro. Entonces, se desconectó Nacho, pero ya vuelve. Sí, sí, se desconectó Nacho, sí. Por eso esto es como la tele, yo alargo. Entonces, por eso ahí estaba bien puesto, porque teníamos una mezcla de los fármacos más conocidos que están en el mercado, que ustedes pueden usar como anestésico y preanestésico, y fíjense que en realidad la combinación que se puede usar de un preanestésico y un anestésico que no produzca o agrave la hipotensión era una sola, de los 6 que teníamos ahí. De los 3 preanestésicos era el diazepam, y de los 3 anestésicos endovenosos era la ketamina. Es decir, sería la combinación ideal ahí. Así que en ese caso era eso. Ahora vamos a esperar, si no, yo no tengo el Power, pero tengo el PDF. Lo que pasa Igual, que si no, ahora se cambia de computadora, Adrián, por cable. Pero bueno, si no, bueno, en breve retomamos. Pero, bien. si no, te avisamos. Sí. Sí, si no, me tendrán que mandar el Power por... Igual es lo mismo, ¿no? Porque por esta computadora tenemos. Así que de alguna forma u otra. Bueno, me voy a fijar con el Power a ver qué venía, con el PDF en realidad. Adrián, si querés te leo la pregunta que seguía. No, sí, acá lo tengo el PDF. Lo que pasa es que en el PDF lo puedo ir compartiendo para ir avanzando, pero ya el PDF no puedo animar, porque no tengo el PowerPoint. Esperen que ya lo voy a presentar. No desesperéis. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué era? ¿Toda tu pantalla? ¿Anda ahí ahora ya? Sí. Igual te saliste, está fuera de... Bueno, esperen. Toda tu pantalla. Selecciono. Ya hasta incluso estoy aprendiendo esto. No, está bien. Después de 1 año y medio más o menos ya te sale. Sí. ¿Pero vos estás mostrando, Laura, no? No, nadie está No mostrando. estoy mostrando horario, es que te saliste de la... Está fuera de la charla, ¿no? Y ahí sí lo ven, ¿no? Sí, ¿Ahí lo ven? ahí lo vemos, sí. Bueno, vamos a empezar de vuelta entonces. No. Estamos en... De la pregunta 1 empecemos. No, estamos en cómo finaliza la acción. Ahí. ¿Qué pasó? Pasamos. ¿Se te apagó la máquina? No sé, se cortó. Bueno, ayer me pasaba porque estaba con una notebook que está con el aire, digamos, conectada a Wi-Fi y a veces se te va. Así como ayer me pasaba que se me iba la de red, digamos, ¿no? Claro. Che, bueno, a esto ya estaba entonces. Pasa a la siguiente. Y vamos a usar diazepam y obviamente vamos a usar ketamina.
Entonces, ¿cómo finaliza la acción del fármaco anestésico endovenoso? No había, tenés que cerrar ahí ahora, Laura. Yo puse Volvemos a cambiar. crioterapia. No, lo voy a sacar. Disculpame que no hablé justo cuando estaba hablando. Que yo puse fluidoterapia. No encontré ningún fármaco que pueda ayudar a la finalización de la acción. Ah, no, está bien. Pero la pregunta era más farmacológica. En realidad ahí hubo una mala interpretación. ¿Cómo finaliza la acción? Implicaría, yo doy ketamina, el animal entra en un plano, si se quiere, anestésico, y en algún momento se despierta. Entonces, se refiere a eso. ¿Por qué se despierta el animal? O sea, ¿cómo termina el efecto del fármaco? A eso se refería. No más que cómo yo hago para seguir con la medicación o algo por el estilo. ¿Entiendes? Claro, es más general, es más en relación a lo que vimos de cinética y aplicado a estos fármacos. ¿Cómo finaliza la acción? Es decir, ¿cómo conocés vos, si te tuviésemos que preguntar a vos y a los otros estudiantes que están conectados, cómo finaliza la acción un fármaco? ¿Cómo en general? ¿Cómo termina la acción? Porque si no, daríamos un fármaco al organismo, una sustancia, y quedaría la acción indefinidamente. Por el metabolismo, sería. Podría ser por el metabolismo, perfecto, y la eliminación. Bien, y en estos casos les doy una ayudita con fármacos que son sumamente liposolubles y que actúan y que su acción es en el sistema nervioso central. Hay un proceso farmacocinético que es lo que determina primero la finalización de las primeras dosis, por lo menos, que no es el metabolismo en realidad, principalmente. ¿Qué les parece? A ver si pueden asociarlo con farmacocinética. Puede Y ser yo- que... A ver, Sofía, ¿sí? Sí, puede ser que se acumule en el tejido adiposo. Bien, o sea, en realidad, vamos a pensarlo, lo damos endovenoso. El organismo está vacío de ketamina. Va por la sangre rápidamente y va a llegar al sistema nervioso central. Ahí cumple su acción, pero después, ¿qué va a empezar a hacer el fármaco? Si lo miramos el organismo desde el punto de vista farmacocinético, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué proceso farmacocinético? Se distribuye. Bien, se distribuye. Entonces, al distribuirse, imagínense que primero llega a los tejidos que más, digamos, flujo sanguíneo tienen, pero después empieza a distribuir a otros tejidos. Entonces, la concentración en el sistema nervioso central, cuando empiece la distribución, ¿va a mantenerse, subir o bajar? Va a bajar, dice Bautista. Claro, va a bajar. De entrada tengo buena concentración, pero después empieza a distribuir a otros tejidos y empieza a haber un equilibrio y empieza a bajar. Y cuando baja, llega un momento que el efecto, o sea, deja de estar porque ya no tiene las concentraciones necesarias. Claro, Entonces, la concentración es umbral en el sistema nervioso central y por lo tanto se recupera el animal o comienza a recuperarse. ¿Sí? muy bien. Fíjense ustedes que hoy mencionaba el metabolismo y es cierto, y sobre todo en este fármaco que habíamos elegido, la ketamina sufre un proceso metabólico intenso, un metabolito que se llama norketamina, que tenía menos actividad farmacológica, ¿sí? Sufrió una demetilación. Hay un grupo metilo que lo ven de acá, que las enzimas le sacan este grupo, lo hacen mucho más hidrosoluble y obviamente pierde mucha actividad. Pero básicamente, para este fármaco y para el resto de fármacos de acción central en general, termina desapareciendo la acción por un mecanismo de redistribución, ¿sí? Más allá de que haya metabolismo y que el metabolismo es importante, lo principal de la recuperación tiene que ver con la redistribución, ¿sí? Bueno, y acá la pregunta era, ¿qué efectos? ¿Se acuerdan que nosotros le marcábamos que tenían que acordarse los efectos básicos en relación a si eran analgésicos, si eran hipnóticos, si eran relajantes musculares? Bueno, entonces uno tiene que saber muy bien para cada grupo de fármacos qué efecto tienen en cada uno de estos casos, ¿no? ¿Qué pueden decir de la ketamina? Genera hipnosis y analgesia. Muy bien, genera hipnosis y analgesia. Vamos a ver qué tenemos. En hipertensión lo pusimos primero porque era un poco lo que hacíamos referencia en el planteo. También hipnosis, ¿por qué puede estar entre comillas hipnosis? Por los reflejos. Por los reflejos, y eso que era lo Que que no se...
No se pierden los reflejos. No se pierden los reflejos, y estaba eso de lo que es la anestesia disociativa, ¿sí? Lo que era la anestesia disociativa. Justo ayer o antes de ayer estaba leyendo, hay un libro de no sé si alguien lo escuchó mencionar a Antonio Escotado, que es un filósofo español, pero que, entre otras cosas, ha experimentado con drogas, lleva experimentando 40 años, está vivo, pero claro, él usa drogas de buena calidad. Y describe en este libro los efectos de todos los fármacos, incluyendo la ketamina, ¿no? Y básicamente, digamos, ahí se plantea muy bien lo que es esa disociación que siente el ser humano. Obviamente el perro no te lo puede contar, pero esa disociación de cómo él entendía que alguien lo podía hacer una cirugía porque él sentía como que su cuerpo estaba en otro lado. Estaba presente en el lugar, pero como que su cuerpo había quedado por otro lado, ¿no? Tendría que haber traído un libro para relatarles eso, pero bueno, vamos a hacer una clase especial de fármacos de abuso. Bien, lo otro, hipersalivación, es otro efecto que obviamente no es que uno lo busque, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque es muy común con la anestesia cuando aplicamos ketamina. Analgesia, que mencionaron recién ustedes. Hace muchos años se consideraba que era una analgesia superficial y de corta duración. Hoy se sabe que la analgesia no es tan superficial, es relativamente profunda. Aparentemente tendría que ver con la interacción con receptores en NMDA o, si ustedes se fijaban, si recuerdan, estuvieron en la clase de hoy de opioides y veían en esas neuronas que también estaban estos receptores en NMDA, cumpliendo una función en las neuronas que están encargadas de la transmisión del dolor, y ahí hay una modulación que es importante. Lo que sí, a las dosis que uno usa como anestésico endovenoso, esta analgesia es de corta duración, o sea, no pueden esperar mucho tiempo. O sea, por ahí el animal todavía está en un plano, tiene una hipnosis o una disociación y ya perdimos el efecto analgésico, es de corta duración. Y bueno, y después lo otro es que no tiene relajación muscular. ¿Sí? Recuérdenlo, porque si lo ponemos podemos hacer algún ejercicio de anestesia balanceada, de cómo estaría balanceado, pero cuando aportamos o utilizamos ketamina no hay relajación muscular. Si necesitamos relajación muscular, y de hecho es importante tenerla en una cirugía, vamos a tener que utilizar algún medicamento, algún fármaco que tenga o aporte relajación muscular. ¿Sí? Bien. ¿Alguna cosa para agregar? ¿Alguna duda? Todo bajo control. ¿Seguimos adelante? Sí. Bueno, ahora pasamos a una actividad que no es la más linda dentro de nuestra función como veterinario, pero que les va a tocar, así sea se dedican a grandes o a pequeños animales, y que es básicamente cuando tienen que hacer un procedimiento eutanásico, ¿sí? O sea, un animal que, bueno, por X causa no debe seguir hay que sacrificarlo. Y bueno, ahí obviamente, si uno va, digamos, de la forma más primitiva, podría ser un palo en la cabeza, un disparo, pero la forma profesional es utilizar fármacos. Y la pregunta es, ¿qué fármaco de todo lo que están acá ustedes usarían para hacer esto? Están poniendo en el pentobarbital y tiopental por ser tóxico y difícil de metabolizar, tiopental, pentobarbital. Y sí, están ahí orientados. Bien. Básicamente, los barbitúricos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la historia de Santa Bárbara, que era la patrona de los que manejaban explosivos? Son fármacos potencialmente tóxicos por la depresión severa que producen a nivel del sistema nervioso central. Entonces, claro, pueden ser un buen inductor de la anestesia, pero si necesito usarlo como eutanásico, bueno, voy a utilizar una dosis más alta y voy a tratar o procurar que la depresión central sea lo suficientemente severa como para que se inhiba el centro respiratorio. Eventualmente el tiopental también puede tener un efecto directo sobre la contractilidad cardíaca. Y obviamente esto resulta en la muerte del animal. Lo que pasa es que, claro, el animal se muere sin ser consciente de que se muere, ¿sí? Con una depresión central que estuviera como si estuviera dormido, sin ser consciente de que se muere.
Bueno, la pregunta que asociamos ahí abajo es qué vía de administración utilizarían y por qué no usarían los otros. Rápida, ponen endovenosa, intravenosa el pentobarbital. Hola, sí, yo concuerdo con los que el comentario que usaría la endovenosa y aparte porque las otras decía que producía irritabilidad en la piel. O sea, las otras serían, me parece, de irritabilidad tiopental. Acuérdense que el tiopental en particular, la solución de tiopental cuando la preparen tiene un pH 11. Es un ácido, pero la solución resultante tiene un pH extremadamente alcalino y produce lesión. ¿Sí? Los que estuvieron en la clase, les conté la anécdota del gato, termina, si lo damos intramuscular o subcutáneo, termina produciendo una lesión importante. Y si ustedes quieren deprimir el sistema nervioso central en forma muy efectiva, obviamente tienen que llegar con alta concentración y obviamente la forma más fácil de llegar con alta concentración es administrarlo por vía endovenosa. ¿Sí? No quiere decir que por vía oral, supóngase que dieran pentobarbital, no lo van a lograr, porque de hecho antiguamente mucha gente moría por sobredosis consumían píldoras con barbitúrico, por ejemplo, Marilyn Monroe, y bueno, y terminaba muriendo, ¿no? Cuando uno consumía mucho. O sea, la vía oral podríamos lograrlo también, pero si nosotros tenemos que producir la anestesia, vamos a elegir la vía endovenosa. ¿Por qué los otros no? Bueno, Propofol también produce una depresión central, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante, no lo vamos a adelantar mucho. La ketamina produce una disociación, no es muy eficiente o poco o nada eficiente deprimiendo los centros respiratorios. Desde el punto de vista de anestesia está muy bien, desde el punto de vista de uso como eutanásico está mal porque digamos, no vamos a lograr una eutanasia. Por supuesto, si damos un litro de ketamina sí, pero totalmente impráctico. Y el resto de los fármacos un poco lo mismo. El diazepam es relativamente poco tóxico. La silacina deberíamos dar una gran dosis de silacina, no es lo ideal y no hay una depresión central. O sea, vamos a tener toda una serie de eventos colaterales, eventos adversos que no van a ser muy buenos. Así que claramente tenemos que tratar de buscar un fármaco como el tiopental. En general no se usan solos, por las dudas, digamos, uno lo que hace es producir una depresión central y dar algún otro tipo de fármaco que por ejemplo, inhiba el cloruro de potasio, que inhiba la contractilidad cardíaca, o un relajante muscular periférico. Me sabe el leptocurare, pero succinicolina. No me ha pasado lo mismo, la succinicolina, que produce una parálisis de los músculos respiratorios y entonces, claro, está digamos, con una depresión central, está dormido y a su vez deja de latir el corazón, deja de respirar y el animal se muere, pero se muere dormido. ¿Sí? En ese caso, si lo combinamos, sí podríamos usar Propofol. Deprimimos el sistema nervioso central con Propofol y paramos el corazón con cloruro de potasio y la respiración con succinicolina. Bien. Bueno, y acá pasamos básicamente hay un par de preguntas que tienen que ver con el uso de tiopental y es como volver para atrás a lo que es dosificación. ¿Sí? Recuerden, el tiopental, este es un frasquito de tiopental sódico de un laboratorio local especial para veterinaria y acá no se llega a leer, pero es tiopental sódico, es muy poco hidrosoluble, con lo cual se hace una sal sódica. Y se prepara 1 gramo, ¿sí? 1 gramo acá, pero claro, es 1 gramo, fíjense que no tiene líquido. Ustedes se compran el frasco, es un polvito de 1 gramo estéril, un liofilizado que tiene tiopental sódico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ustedes tenían que prepararlo en el momento? ¿Para qué se hace un liofilizado? ¿Por qué no viene ya en solución? ¿Qué les parece? Vieron que varios fármacos vienen en el polvito, que es, por decirlo de alguna manera, liofilizado, y la ampolla de reconstitución, que generalmente es agua estéril. Porque son, bueno, Leo Machay pone en activarse, no es activarse, y Fiorella pone porque son inestables en solución y se degradan rápidamente. Muy bien, Fiorella. Tal cual, ¿sí?
sea, esto es, si yo preparo la solución, lo uso ahora, está bien, pero lo uso dentro de 3 días y ya no tiene ningún efecto. ¿Sí? No es que sea más tóxico, pero no tiene ningún efecto. Entonces, hay que prepararlo en el momento. Claro, cuando uno tiene que preparar en el momento, la concentración depende de la cantidad de líquido que yo le agrego. Yo tengo 1 gramo ahí. Bueno, en la clase habíamos visto, no vamos a repetir todo, pero habíamos visto que normalmente se usa entre el 2,5 y el 10%. ¿Sí? Ese sería el rango de concentración que se utiliza en tiopental. Lo más normal es el 5%. Si yo tengo un caballo, bueno, tendría que básicamente hacerlo, ¿esto que era un caballo? Era un equino. Bueno, podría haberlo hecho al 10%, pero podría tener un poquito de hémolisis. Entonces, bueno, acá en este caso lo prepara, como el equino era relativamente liviano, lo prepara al 5%, ¿sí? Al 5%. Bueno, la pregunta es, ¿qué volumen de solución fisiológica tiene que administrar el veterinario? Digamos, tiene que agregar a este frasquito de la formulación para lograr una concentración del 5%. No sé si lograron hacer el examen, el problema. Hay mucho ruido de fondo, Nacho. Están hablando acá, está la Lucia hablando con... Por eso. Claro. Bueno, ¿hicieron el problema? 20 mililitros, 20 mililitros. Bien. Por lo menos 2 lo hicieron, 20 mililitros. Bueno, y está bien, bueno. y está bien. Vamos a hacer la resolución para que no entiende o no entiende el planteo. Pero bueno, volvemos al planteo. Tengo polvo acá. Yo no, obviamente no le puedo inyectar polvo. No se lo voy a dar el polvo intravenoso, no le voy a dar una cucharita a la boca. Se lo voy a inyectar en una solución. Le tengo que agregar agua a este frasco. ¿Sí? Solución fisiológica estéril o agua de inyección. Entonces, bueno, yo le voy a preparar al 5%. Acuérdense que al 5% serían unidades equivalentes. Yo puedo decir que 5% es lo mismo que 5 gramos de tiopental en 100 mililitros. ¿Sí? 5 gramos en 100 mililitros. Lo que pasa es que el frasco no tiene 5 gramos. El frasco tiene 1 gramo. ¿Sí? Entonces, si para que esté al 5%, si yo tengo 5 gramos de tiopental, tengo que agregar 100 mililitros. Cuando tengo 1 gramo de tiopental, que es lo que tiene el frasco, bueno, es 1% dividido 5, me da 20 mililitros. Entonces yo cargo, en general viene el diluyente, pero no siempre el tiopental cuando uno lo compra de esta forma, viene nada más que el tiopental, entonces tengo que tener solución fisiológica o un frasco de agua estéril para inyectar. Cargo 20 mililitros en una jeringa, lo pongo dentro de este frasco, lo inyecto, ¿sí? Lo inyecto acá adentro, lo agito, se queda una solución completamente transparente y ahí sí cargo la jeringa y hago la administración. Bueno, y la otra pregunta es ¿qué dosis estándar utilizó? Acuérdense que le dio todo este gramo a un caballo de 250 kilos. ¿Cuál es la dosis estándar? ¿Cuántos miligramos por kilo está utilizando el veterinario? Ahí están poniendo 4 miligramos Bautista, 4 miligramos Chiara. Muy bien. Bueno, vamos a ver si es cierto, porque no me acuerdo. Sí, exactamente. Sí, es cierto. Está claro que a 250 kilos de caballo, entre paréntesis, del equino, le dimos 1 gramo. Quiere decir que por cada kilo del equino bueno, 1 por 1 dividido 250. Esto da 0,004 gramos por kilo. Es lo mismo que decir 4 miligramos por kilo. ¿Sí? Es fundamental que estos cálculos básicos, para los que no los han hecho, eso va más allá de ahora, de la evaluación, puedan mantenerlos en la cabeza a ustedes para poder hacerlos, porque seguro se van a enfrentar a alguna situación donde o no van a tener el prospecto o van a tener que hacer una dilución diferente a lo que viene, por ejemplo, como podría ser este caso de adaptar el gramo de tiopental a una concentración mayor o menor, y si uno no está acostumbrado, se complica, con lo cual es bueno mantener el ejercicio de que estos cálculos, entenderlos bien y poder manejarlos. Sí, uno se complica, Adrián, y en este caso, si uno se equivoca con tiopental y lo da más dosis de la que debería haber dado, bueno, tenemos altas chances de tener o bien, digamos, si doy menos dosis, no voy a lograr una inducción, y si doy más dosis, es muy probable que tenga una depresión respiratoria y además se me muera. Entonces, con este grupo de fármacos no hay que estar muy seguro con las ecuaciones que uno va a hacer, ¿no? Y las dosis y las cantidades que va a administrar. ¿Sí? Le rezan a Santa Bárbara, básicamente. Bueno, la vía que va a utilizar, creo que ya lo mencionamos, es muy irritante, entonces la vía va a quedar limitada a la vía básicamente intravenosa. ¿Sí? No hay otra vía admitida para este fármaco que no sea la intravenosa, salvo si son estudiantes. Bueno, ahora ya no pueden.
pero si son estudiantes de segundo año, por ejemplo, y nunca nadie les contó esto, bueno, ahí estarían salvados, como me pasó a mí y a un grupo de compañeros. ¿Cuáles son los efectos esperables tras la administración de tiopental? Básicamente es relajante muscular, es hipnótico, es analgésico. Ahí me quedó el frasco, quedó Acá medio... dice efecto hipnótico y anticonvulsivante. Bien, hipnótico y Depresión del sistema nervioso central, cardiovascular, depresión respiratoria, pone también que hay. Bien, bien. Antiguamente había un práctico, estamos diciendo antiguamente, que yo en esa época era alumno y no lo llegué a ver porque ya el año que me tocó se suspendió, pero farmacología hacía un práctico de intoxicar a un perro con estricnina, que era un estimulante central, y bueno, básicamente produce convulsiones porque es un antagonista de la, ya lo van a ver, es un antagonista de la glicina. Y después el perro se salvaba dándole repetidas administraciones de tiopental. Cada vez que venía una crisis convulsiva se le daba tiopental para evitar. Por eso está muy bien lo que mencionaron del efecto anticonvulsivante. Entonces es un hipnótico, ¿sí? Muy bueno. Puede generar cierto nivel de hipotensión. Obviamente puede generar depresión respiratoria, ¿sí? No tiene relajación muscular y analgesia, no es ni relajante muscular ni produce analgesia. Y yo creo que acá nos olvidamos de poner el efecto anticonvulsivante, ¿sí? Así que estuvo muy bien la apreciación porque es un efecto importante, ¿sí? Si tengo una convulsión y quiero tratarla con urgencia, puede ser uno de los usos que se dé a este grupo de fármacos. ¿Tá? Bueno. Acuérdense que en esto, cuando uno veía el planteo, volvemos para atrás, el planteo era que lo iba a hacer una inducción con tiopental y después iba a seguir con anestesia inhalada con isoflurano, ¿sí? O sea, lo induce, se inhiben los reflejos, lo intuba y continúa con isoflurano. Bueno, ya hicimos los cálculos para la inducción, ya sabemos cuáles son los efectos. ¿Y qué efecto estaría esperando tras la administración de isoflurano? Fíjense, el frasquito isoflurano, si uno lo ve acá, dice esto es 100% de isoflurano. O sea, acá no hay vehículo. Esto es básicamente isoflurano que uno lo pone en un vaporizador y esto va evaporándose, entrando al oxígeno o al aire que se está inspirando y yendo a través del pulmón a la sangre, de la sangre al sistema nervioso. ¿Qué esperarían encontrar ustedes con el isoflurano? Ahí en el chat está contestando. ¿Y qué contesta? Que no lo veo en el chat. Un depresor respiratorio muy potente, deprime el miocardio y provoca buena relajación muscular, dice Kiara. Bien. Y por supuesto hipnosis. Uno mantiene la hipnosis con este fármaco. Sí, después Bautista lo mismo, Sofía depresor respiratorio y también deprime el miocardio. Muy bien. Acá hacemos básicamente, remarcamos la hipnosis que logramos, la relajación muscular. Si acuérdense que con tiopental no teníamos este efecto, aparte se va muy rápido por redistribución. Sí, un detalle, creo que debe ser, no sé, de los más modernos, porque quizás ya no le he estado de los últimos que aparecieron haciendo un seguimiento, pero de todos los primeros, llegando al Alnotano, y cuando este era uno de los más modernos, es el único que tiene relajación muscular de los anestésicos inhalatorios, sacando el metoxiflurano que ya no se usa, ¿no? Por el claro, tema de por la toxicidad. Sí. Y no aporta, este aporta relajación muscular, pero no aporta analgesia. Es decir, exacto, que si no quisiera analgesia, debería buscar algún otro grupo de fármacos que me aporte la analgesia. Bueno, la depresión respiratoria que mencionaron y la hipotensión, que tiene que ver un poco con ese efecto a nivel cardiovascular. Bien. Esto, lo que estamos marcando un poquito acá, que Pablo también lo remarcó, no es que siempre van a tener una depresión severa respiratoria y una marcada hipotensión, sino que depende de la dosis que estamos dando, y cuando hablamos de dosis, hablamos de porcentaje de isoflurano en el aire inspirado, ¿sí? Y también depende del tiempo, ¿sí? Si tenemos cirugías muy prolongadas, bueno, es que el anestesista lo que va monitoreando es básicamente si se empieza a manifestar esta hipotensión, porque en ese caso podría, digamos, ajustar la dosis de isoflurano en el aire inspirado, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y a qué concentración? No es que le vamos a preguntar nunca las concentraciones, pero sí
en este caso viene bien para tener un poco en cuenta y tener presente. O sea, yo que recuerdo nunca hemos preguntado concentraciones de anestésico inhalatorio en el aire inspirado, pero bueno, estamos en una instancia práctico y viene bien para recordar un poco y tener una noción, no sabría decir el 50%. Claro, se acuerdan un poco, más que nada tiene que ver con si entendieron el fundamento cuando Pablo explicó cómo es que se usan estos en realidad líquidos volátiles. 1.3 pone Chiara, o sea, está bien, en realidad está un poquito bajo ahí, pero está en el orden, o sea, lo que nos interesa es eso, que tengan una idea. Recuerden que esto va en el aire inspirado, y uno no puede respirar 50% anestésico inhalatorio, porque claramente al animal lo mataría, lo deprimiría en muy poco tiempo. Con lo cual un poco los rangos son los que está poniendo Nacho ahí, va variando, pero en general los rangos de casi todos los anestésicos andan en estos rangos. La inducción, fíjense que tienen como una dosis de ataque, donde se pone un poquito más, y cuando ya el cirujano, el anestesista en realidad ve que está en el plano necesario para hacer la cirugía, baja un poco la proporción y hace el mantenimiento. Y acá estamos hablando de volumen en porcentaje, y todo lo demás, ¿qué es? Vamos a suponer que estamos acá al 5% al principio de la inducción de isoflorano. ¿Y el resto qué es? El otro 95%. Oxígeno, dice Bautista. Muy bien. Claro, se imaginan la situación, ¿no? Un poco veían cuando mostraba Pablo las imágenes. Estamos en un animal que está intubado y el animal respira lo que nosotros le damos. Entonces, tenemos que, por eso son máquinas que tienen que estar muy precisas y calibradas. Si yo tengo la máquina descalibrada y yo pongo un relojito y lo pongo, es como una ruedita, el vaporizador, y lo pongo al 5% y está mal y me manda el 10%, voy a tener un problema de toxicidad. Si le pongo 5% y me manda 1% y no voy a llegar al plano anestésico. Entonces, lo demás es oxígeno, porque se lo tenemos que dar nosotros, ¿no? Si bien nosotros no respiramos, porque el aire no es puro oxígeno, en este caso creo que no sé si una mezcla o es oxígeno puro o es una mezcla, pero bueno, es oxígeno. Sí. Y lo otro que también lo comentó Pablo, en este sentido, es que no hay un vaporizador universal donde uno pone alotano o pone isoflorano o pone deflorano o suboflorano, sino que cada fármaco tiene su vaporizador específico, ¿sí? O sea, cada fármaco va a tener su vaporizador que, obviamente, si está bien regulado, va a entregar la proporción exacta del anestésico inhalado en el aire inspirado, ¿sí? Bien. El planteo dice que terminó la cirugía del caballo, el animal se recupera relativamente rápido, eso es lo que van a ver ustedes, que las recuperaciones son muy rápidas. Cuando hacíamos el práctico también se veía claramente. Y alguien sostiene que esto se debe a que hay un metabolismo muy rápido y eficiente del isoflorano, y lo mismo con el tiopental. Por eso cuando uno, digamos, deja de incluir isoflorano en el aire inspirado, se metaboliza y se recupera, digamos, termina metabolizando muy rápido el tiopental y el animal se recupera rápido. Nuestra pregunta es si ustedes coinciden con esto o no. Y si no coinciden, ¿por qué no? Ahí dice, no coincido, dice Chiara, porque el isoflorano se elimina por gradiente de concentración inverso y el tiopental tiene un metabolismo hepático y extrahepático escaso. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ilustrarlo. Si uno ve la cantidad de la dosis, el porcentaje de dosis de isoflorano que yo inhalé que se llega a metabolizar es bajísimo, 0,17%, ¿sí? Entonces, básicamente esto funciona. Yo inspiro isoflorano, el isoflorano del aire inspirado pasa a la sangre, de la sangre va al sistema nervioso central. Produce depresión, cuando yo dejo de ponerlo en el aire inspirado, ya el alvéolo no tiene más isoflorano y empieza a salir de la sangre, y a medida que va saliendo de la sangre, sale también del sistema nervioso central y yo me recupero. Una de las grandes ventajas de la anestesia inhalatoria era poder manejar relativamente rápido la profundidad de la anestesia y tener recuperaciones rápidas, digamos, no estar mucho tiempo, cosa que no pasaba, por ejemplo, con el éter, donde ya, digamos, la coeficiente de partición sangre-gas era muy alto, entonces un lento inductor y muy lento, ahora lo vamos a ver, muy lento
las recuperaciones eran muy lentas. Y en el caso del tiopental, pasaba un poco como habíamos visto en la ketamina u otros fármacos, se termina el efecto por redistribución. Y uno de los problemas que tiene es que se acumula y que se metaboliza muy poco. O sea, a esa molécula al organismo le cuesta mucho metabolizarla, ¿sí? Y como le cuesta mucho metabolizarla, claro, yo me despierto porque se me fue a los tejidos. Pero acuérdense que no podíamos dar muchas inyecciones de tiopental o mantener una infusión de tiopental porque terminaba saturando el sistema y terminaba teniendo serios riesgos de toxicidad. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿alguna cosa para agregar? ¿Una pregunta? Ahí Bautista había preguntado lo de que acaba de comentar, la redistribución. La redistribución, sí, Claro. ¿en qué sentido? No, el tiopental se redistribuye, ¿no? Pregunta ella. Claro, exactamente. Sí, el tiopental también se redistribuye. ¿Sí? Sí, ahí Katia pregunta el tiopental sódico, el suero de la verdad, pero el suero de la verdad no es pentobarbital, Nacho. Sí, bueno, era el pentobarbital, que fue digamos, más viejo que lo que serían los tiobarbitúricos o los de acción ultracorta, digamos, ¿no? Los primeros que se usaron como anestésicos fueron estos de acción corta que el pentobarbital. Después estaba el veronal y demás, que hubo mucha investigación por parte de sobre todo la Guerra Fría, buscando fármacos que permitieran manipular el sistema nervioso, la conciencia de las personas y bueno, y sacarle de mentira a verdad. Ustedes saben que antes sacaban de mentira a verdad, bueno, antes y ahora, torturándote. Pero bueno, si uno tiene un fármaco que el tipo empieza a hablar las cosas que no quiere decir, fantástico. Y se probó con muchos fármacos, ¿no? Entre otras cosas con los barbitúricos. Después se vio que no eran demasiado eficientes ni confiables. Sí, por eso, pero específicamente el suero, la verdad, se le llamaba el pentotal sódico. Sí, pentobarbital. El pentobarbital sódico, sí. Sí. Bien. Bueno, esto es una pregunta típica de examen. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerda que nosotros le habíamos planteado que la anestesia balanceada la íbamos a alcanzar con relajación muscular, analgesia, hipnosis, y entonces generalmente lo que hacemos es, bueno, le ponemos asociaciones, en este caso hay diferentes asociaciones, y lo que ustedes tienen que saber es las características de cada uno de los fármacos para ver con cuál de ellos se logra una anestesia balanceada, ¿sí? Entonces, el primero, el A es ketamina y diazepam. Logran una anestesia balanceada. Después, digamos, no queremos meternos en que digamos, cualquiera de estas es la solución para todos los protocolos anestésicos. No es la idea. Pero sí nos sirve para repasar un poquito las características de cada fármaco y ver si, desde el punto de vista farmacológico, pueden lograr una anestesia balanceada. ¿Sí? Un anestesista le dirá, no, nos va a faltar controlar y demás. Pero bueno. Desde el punto de vista farmacológico, ketamina y diazepam, ¿es una anestesia balanceada si la asociamos o no? Sí, están poniendo la mayoría que sí. Bueno, ¿y por qué sería, no? Es decir, bueno, sí y ¿por qué? Hipnosis de la ketamina y miorrelajante del diazepam. Bien. Pero sí, le falta algo de la ketamina. Bueno, ketamina produce hipnosis y analgesia, pone Chiara, diazepam produce relajación muscular. Ahí está. Bien. Entonces, ahí por lo menos estarían cubriendo los principales ejes de lo que se llama la triada, ¿no? Claro. Después uno puede, como dice Nacho, no sé si son las ideales, no, si uno habla después, si uno con qué profundidad cubre, pero bueno, pero estamos hablando conceptualmente, como para repasar las propiedades de los fármacos. Sí, un anestesista dirá, bueno, pero la analgesia dura muy poco tiempo, entonces no lo puedo considerar una analgesia, está bien, pero digamos, desde el punto de vista de la farmacología del examen, si quieren para hacerlo más sencillo, vamos a considerar que la ketamina aporta analgesia porque de hecho tiene un efecto analgésico. Bien, a ver si tengo que ver, esta es una combinación balanceada. Bueno, la B es acepromacina, ¿sí? Un tranquilizante mayor, midazolam, un tranquilizante menor, y propofol, que era un alquilfenol.
¿Es balanceado? ¿No es balanceado? Ahí están contestando. ¿Se duerme? Vasopromacina no produce ninguno de los 3 puntos requeridos. Midazolam produce relajación muscular, propofol, hipnosis. Bien. ¿Y con eso tenemos una anestesia balanceada? No. No No está balanceado. balanceada. ¿Sí? Muy bien. Silacina y propofol. Mientras van pensando esa, en la B, no es menor lo que falta analgesia. Sí, Exactamente. o sea, ustedes estarían haciendo una maniobra totalmente intrusiva y dolorosa sin analgesia. O sea, el animal quizás no lo va a poder manifestar porque va a estar dormido, pero, digamos, desde el punto de vista ético y fisiológico. Bueno, nos vamos a la C. Están poniendo propofol produce hipnosis y la cena produce relajación muscular y analgésico de corta duración. Propofol, hipnosis y analgesia la silacina. Si nos vamos acá, propofol produce hipnosis. Bueno, y ahí faltaba también lo que es relajación muscular. La silacina, acuérdense que produce relajación muscular. ¿Sí? Con Bien. lo cual tendríamos hipnosis, analgesia y relajación muscular. ¿Sí? Entonces, y esto sería balanceado. Balanceado. Y la última, que también es cepromacina, No es balanceada, dice Chiara. Muy bien. ¿Qué está faltando? A ver, cepromacina no produce ninguno de los 3 puntos requeridos. Perfecto. Recuerden ya, fíjense, los que están siguiendo, es una manera de estudiar. La cepromacina lo único que aporta es tranquilización, desde el punto de vista de la parte de anestesia y preanestesia. Y bueno, ¿qué nos estaría faltando ahí? ¿Qué propiedad nos está faltando? Vamos, hacemos la misma pregunta de otra manera. La relajación muscular, pone Chiara, perfecto. No estamos dando tenemos relajación. hipnosis y analgesia, que daría la ketamina, la cepromacina Bien. le sirvió para tranquilizarlo y por tanto... Bautista, Agustina, bien. Bueno, No está esta manera es la manera de razonar y es lo que generalmente se pregunta muchas veces en los parciales y más que nada en los finales. Y si ustedes conocen las propiedades, lo sacan fácilmente. Pensando un poquito se saca fácilmente. Bueno, vamos para adelante. Nos falta, tenemos ya la 25. No, 25. No. Yo el otro día daba la clase y digo, ¿pero dónde está el gráfico? Me había olvidado que el gráfico lo había sacado porque lo había puesto acá. Por eso había sacado. No, que son 10 o 11, ¿no? Sí, que eran dos nada más. Parece. Bueno, entonces, esto lo tenía en la clase y lo había sacado en la clase justamente para poder verlo en el práctico, ¿no? Y no ser todo tan repetitivo. Bueno, si se acuerdan la clase ya lo tienen, pero básicamente la idea es que interpreten este gráfico, ¿no? Y qué es lo que le está marcando y cómo lo pueden explicar. ¿Sí? Fíjense que lo que hace es acá abajo velocidad de inyección, qué sé yo, podría ser mililitros por minuto y por acá abajo dosis letal 50. Sí. O sea, siempre para interpretar un gráfico, lo primero que tienen que hacer es eso que hizo Nacho, es leer los ejes, es decir, ¿qué me muestra el eje? Y después ver el gráfico propiamente dicho, ¿qué me está diciendo? Entonces ahí Bautista pone que al disminuir la velocidad de inyección, le damos la oportunidad al cuerpo de distribuir el fármaco por el cuerpo. Y está bastante confuso lo que pusiste, Bautista. Bien, al disminuir, sí. Miren las flechas del eje. Sí, bueno, ustedes no me están viendo mi mouse, pero vamos a hablar para que vean. Si nos vamos hacia la derecha del eje de las X, ¿la velocidad de inyección aumenta o disminuye? Si nos vamos hacia la derecha del eje de las X, muy bien, aumenta. Y a mayor velocidad de inyección, la dosis letal 50, ¿aumenta o disminuye? Ahí Chiara lo dijo, Adrián. A menor velocidad de inyección, la dosis... Bien, ahí ponen todos disminuye. Bien, entonces hasta ahí llegamos a esa conclusión. A mayor velocidad de inyección, la dosis letal 50 disminuye. Y ahora lo vamos a decir de otra manera. A mayor velocidad de inyección, ¿el tiopental es más tóxico o menos tóxico? A ver si entendieron. Hasta ahora lo dijeron bien. Bautista pone más tóxico. ¿Todos se dan cuenta de eso? Más tóxico, dice Sofía. Magalí, más. Bien. Entonces, ¿entienden cómo se interpreta un gráfico? Esto también a veces lo solemos preguntar. Es una pregunta que necesita que se acuerden, que sepan las características del tiopental, pero tiene mucho de razonamiento. Es decir, yo
lo doy en bolo, como se llama, es decir, en vez de darlo lento, le doy con la jeringa bien rápido cuando lo tengo en vena, y la posibilidad de tener una intoxicación me disminuye. Me aumenta, perdón, me disminuye la dosis letal 50. ¿Sí? Entonces, al tener una dosis letal 50 más baja, obviamente tengo más posibilidad de que el animal caiga en toxicidad. Y eso tiene que ver justamente por la propiedad, si lo tuviésemos que explicar por qué, por la propiedad físico-química del tiopental, que es tan liposoluble que si yo lo doy rápidamente es como que le estoy pegando un mazazo de tiopental al sistema nervioso central. ¿Sí? Básicamente, a pesar de que la jeringa esté cargada con el mismo volumen de tiopental, le doy más dosis. Y si lo hago rápido, le estoy dando, es como si hubiese aumentado la dosis, ¿no? Y esa depresión ahí puede ser tan severa que termina generándome toxicidad. Por supuesto, si tengo que hacer una eutanasia, voy a usar una velocidad de inyección alta. Si tengo que hacer una inducción de la anestesia, voy a usar una velocidad de inyección lenta, ¿sí? Para hasta ir viendo el efecto, que el animal se deprima, que caiga y que me permite intubar. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Sí, Nacho. Bueno, entonces a mayor velocidad, obviamente, menor dosis letal 50. Bien. Y esto es un gráfico del otro fármaco que estaba emparentado con el tiopental. Emparentado no químicamente, porque es un alquilfenol. Emparentado porque era un facilitador de GABA como los barbitúricos. Porque lo único que aportaba era hipnosis, no daba ni relajación muscular ni analgesia, pero tenía una diferencia sustancial. Y acá lo que vemos es, a ver qué le preguntábamos, indicando la vía, la forma, cómo la estamos administrando. Ustedes tienen que decirnos qué forma de administración creen que hay acá. Y cómo se explica que yo corté la infusión más o menos a los 78 minutos, y a los 90 ya las concentraciones en sangre desaparecen, ¿no? A partir de que el tiempo es igual a 0, entiendo que fue administrado por vía endovenosa y en una sola dosis. Ajá. Yo puse por vía intravenosa y en forma de emulsión. La formulación es una emulsión, eso es verdad. Estaríamos volviendo para atrás, ahora vamos a ver, creo que la ambush. Sí. Bien. Les hago una pregunta. ¿Se acuerdan cuando, a ver si, obviamente no lo van a tener tan fresco, yo sí porque soy el que doy las clases, ¿no? Cuando vimos farmacocinética, al principio yo les mostraba unos grafiquitos que tenían que ver con diferentes formas de administrar un fármaco. Y empezábamos con la endovenosa. Entonces, estamos de acuerdo que la vía es endovenosa, pero ¿a ustedes les parece que con este gráfico así, si hubiéramos dado una sola dosis endovenosa, ¿les parece que tendríamos esta meseta? Contesten eso primero. No. ¿Cómo sería el gráfico? A ver, Nacho, no ven mi mouse, pero ¿cómo sería el gráfico? El otro día un compañero, lo digo de forma simpática y graciosa, en la consulta nos dice, no, porque en la endovenosa sale de arriba. Claro, de arriba yo levantaba la cabeza y miraba el techo. Aumenta, claro. Exactamente. Tengo la concentración máxima cuando ya pongo toda el fármaco en sangre y baja rápido. En realidad no es que aumenta, sino que al primer punto, si yo saco al minuto, voy a tener la máxima concentración y a partir de ahí empieza a bajar. Bien. Nunca aumenta, claro. Bien, ahora, en realidad es capcioso este gráfico, porque en realidad falta la fase de cómo llega hasta acá, pero bueno. Entonces sería de mantenimiento, o sea, continua, pone Chiara, claro, es una administración continua. Lo que pasa es que acá seguramente es una infusión continua, que no es que llegó inmediatamente acá, sino que tiene un tiempo en llegar a esta parte de la meseta, que es donde ven la línea recta, los puntos rectos, entre 60, vieron que tarda 60 minutos en llegar, y se mantiene la infusión continua hasta más o menos los 80 minutos. Está cortado un poquito para que ustedes piensen, ¿no? Es capcioso, eso lo hizo el profesor Lara. En realidad no estamos mostrando un gráfico que no arrancó de tiempo cero. Arrancó acá 160, estos 75, acá estaremos
en 50, una cosa así. Bien. O sea, quiere decir que ya venía el fármaco. Bien, entonces cuando hablamos de una infusión continua estamos hablando de una máquina, una bomba que viene de infusión continua, o en todo caso que nosotros le estamos dando a través de una vía permeable, le estamos colocando el medicamento, ¿no? ¿Qué pasa a partir de los 70 y pico minutos, 75, un poquito más, a partir del cuarto punto? Que dice, ¿cómo explica la caída de concentraciones plasmáticas? Emiliano dice, se deja de administrar, claro, se deja de administrar. Fíjense que si toman el punto, vamos a ponerle 75, pero no es 75, el cuarto punto, y miran esa caída, es como si diesen una sola dosis de endovenosa. Es decir, dejan de administrar, o sea, le cortan la entrada al organismo y entonces cae como si fuese una endovenosa con una sola dosis. O sea, ese sería el primer punto y empieza a caer. ¿Sí? Lo que pasa es que antes tenían el meseta porque le venían administrando todo el tiempo. Es importante que lo entiendan y que lo puedan interpretar, porque... Bueno, ahora ya lo dejamos porque se inventó la historia. Entonces, la forma de administración, la vía es intravenosa y la forma de administración del fármaco es por una infusión, ¿sí? Tal como se usa en medicina humana, digamos. Como decía Adrián, una máquina, una bomba, también en veterinaria se usa un poco menos, pero también se podría utilizar con una bomba de infusión. Yo cargo la dosis en una jeringa, le indico a la bomba que me la vaya administrando una determinada tasa durante un determinado tiempo, 1 hora, 2 horas, lo que haga falta, y yo voy a tener un plano anestésico durante todo ese tiempo. Suspendo la infusión y rápidamente se caen las concentraciones, ¿no? ¿Y cómo se explica esta rápida caída de las concentraciones? Que sería la otra que nos queda resolver. Ahí tienen que pensar en la característica de Propofol. Como, de nuevo, siempre que damos un fármaco, sea el que sea, el organismo se lo trata de sacar de encima, se los digo vulgarmente para no decirles la respuesta. El Bautista pone fácil metabolización y alto volumen de distribución. Se redistribuye y se metaboliza. Biotransformación, excreción, que presenta un rápido metabolismo en el organismo, perfecto. Bien. Entonces acá tenemos estos dos factores. Si bien hoy veíamos el tiopental, que era redistribución, bueno, en el caso del Propofol sigue siendo importante la redistribución porque es tremendamente liposoluble, pero también empieza a jugar un rol importante para este fármaco el metabolismo. Acuérdense que es un fármaco que, por ejemplo, el flujo, digamos, el clearance era mucho mayor que el flujo sanguíneo hepático. Quiere decir que se está eliminando no solo a través del metabolismo hepático, sino también a través del metabolismo renal, metabolismo pulmonar y metabolismo por otros tejidos, ¿sí? Pero, de vuelta, es tan liposoluble que estas caídas rápidas tiene que ver con la redistribución a los tejidos. Como se metaboliza tanto, esos tejidos siempre están con poco y nada de Propofol, porque a medida que llega se va metabolizando, ¿sí? Entonces siempre ese fenómeno no se va a dar, en este caso como se daba con el tiopental, la incubación, la acumulación del fármaco en los tejidos, ¿sí? Bueno, y ya creo que nos quedan nada más que 2 preguntas para hacer un poquito de hincapié en los anestésicos inhalados, ¿no? Y dentro de los anestésicos inhalados, ¿por qué traemos esta pregunta? Porque esta y la que viene apuntan, por un lado, el coeficiente de partición sangre-gas, que es un parámetro de lo que es importante de lo que es anestesia inhalada, y después vamos a hacer una pregunta de lo que es la potencia que se mide con la concentración alveolar mínima, ¿sí? En general, esto les genera un poco de confusión en esto del coeficiente de partición sangre-gas. ¿Por qué? Porque los fármacos, digamos, hasta ahora lo que aprendíamos en farmacología general es que un fármaco liposoluble iba a sangre y rápidamente al sistema nervioso central y ahí veíamos el efecto. Pero cuando son anestésicos inhalados, gases anestésicos, yo lo tengo en forma de gas, de ahí pasa la sangre, se disuelve en la sangre y hasta que no se satura la sangre y los tejidos y no me aparece de vuelta en forma de gas, no voy a ver el efecto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es muy liposoluble y tiene un coeficiente de partición sangre-gas alto, esto básicamente, ¿cómo se mide? Bueno, yo inhalo el gas,
anestésico, ese gas tiene una presión parcial en el alvéolo y comienza a pasar hacia la sangre. Se disuelve y por lo tanto como gas no va a estar en la sangre y no voy a tener una presión parcial hasta que en algún momento empieza a aparecer ya como gaseoso en la sangre. Obviamente no se imagina una burbuja grande que me tapa la circulación, sino en forma de gas en la sangre. Micro burbujas, si se quiere. Cuando esa presión parcial del gas en la sangre es de una atmósfera y es igual a la presión parcial del gas en el alvéolo, ¿sí? Que se define como una atmósfera, uno toma una muestra de gas y una muestra de sangre y mide la concentración. Si el coeficiente de partición sangre-gas es muy alto, quiere decir que tengo mucho en la sangre, supóngase 10 en sangre y 1 en el gas. ¿Sí? Cuando está la presión parcial igualada, por cada una molécula que hay en el gas, hay 10 en la sangre, quiere decir que el fármaco se disolvió mucho. ¿Sí? ¿Y por qué es importante en anestesia inhalada este parámetro? Porque si el fármaco tiene que disolverse mucho en la sangre, entonces vamos a tener que empezar a inhalarlo, se va disolviendo, va saturando. Después que saturó, ahí aparece en forma de gas y ahí veo el efecto. Es decir, que esto se va a relacionar, este coeficiente, con la velocidad de inducción y la velocidad de recuperación. ¿Sí? Cuanto más se disuelva, tiene un coeficiente sangre-gas más alto y la velocidad de inducción va a ser más lenta. Entonces voy a tardar para tener que estar inhalando más tiempo para que se induzca el efecto. Que me adelanté un poco a la respuesta, pero vamos a aclararlo un poco para que se entienda bien. Entonces, la pregunta era ordenar estos fármacos, ¿sí? Eran bastante usados el alotano, ya prácticamente en desuso, se usa bastante el isoflurano, y hay otros más modernos como el sevoflurano y el desflurano, ¿sí? Que por supuesto son mucho más caros, por supuesto en el caso de flurano tenemos que tener el regulador específico para cada uno de ellos, pero que están en el mercado. Y la idea era que los pudieran ordenar de acuerdo de mayor a menor, el que más coeficiente de partición sangre-gas tiene, al que menos coeficiente de partición sangre-gas tiene. Y bueno, ¿cómo es ese ordenamiento? Ahí Chiara pone alotano, isoflurano, sevoflurano y deflurano. Bautista pone lo mismo, sí pone lo mismo. Perfecto. Bien, entonces ahí tenemos de mayor a menor, el que mayor coeficiente de partición sangre-gas tiene, mayor es el alotano, después el isoflurano, después el sevoflurano y después el deflurano. Este es el que menor coeficiente de partición tiene. Y si uno quiere ver los coeficientes, obviamente están ahí, ¿no? Estos son los valores, 2,4, 1,4, 0,7 y 0,5. ¿Qué quiere decir para el deflurano? Bueno, que cuando yo tengo las presiones parciales igualadas y yo tengo dos moléculas una molécula en la sangre, tengo dos moléculas en el aire inspirado, ¿sí? Por eso el coeficiente termina siendo 0,5 y por lo tanto lo que me está indicando en relación a cuál es el que tiene mayor velocidad de inducción o recuperación más rápida, cuál de todos en base a la explicación que dimos al principio va a ser. ¿Cuál les parece? ¿Cuál induce más rápido? ¿O cuál induce más lento? Digamos, vamos por los extremos de esos. ¿Se acuerdan que daba el coeficiente de partición sangre-gas? Un poco, bueno, la definición era lo que explicaba Nacho, pero nos da idea de velocidad de inducción o de recuperación. Van siempre en el mismo sentido, es decir, que uno que induce más rápido recupera más rápido. Tiene que ver con la solubilidad del fármaco del gas en la sangre. ¿Se acuerdan que cuando explicaban, Pablo lo explicó, es un concepto bastante árido? Tratamos de poner un ejemplo vulgar, pero que a ustedes les permita imaginarse la situación. La sangre la tomábamos como el reservorio donde tiene que entrar el anestésico, desde el aire inspirado, y cuanto más soluble es el anestésico, más le cuesta levantar presión. Y uno cuando piensa en un gas y en un líquido no se da cuenta, y entonces poníamos el ejemplo de un globo grande y un globo chiquito. Si ponemos 3 soplidos en cada uno, en el globo chiquito vamos a tener más presión que en el globo grande. Es decir, que cuando el reservorio es
más chico, la presión aumenta más rápido. Entonces, tomamos que si el fármaco es más soluble en la sangre, o sea que tiene un coeficiente de partición más alto, va a tardar más en levantar presión. Y ahí ya casi les dije la respuesta. ¿Cuál va a ser de todos estos el que va a inducir más lento? A ver si alguien lo pudo entender, lo repite y lo dice. El alotano, dice Bautista, muy bien. Claramente, el alotano es el más soluble de estos cuatro, le cuesta, es más soluble en sangre, por lo tanto es como si tuviese que llenar con aire un globo más grande, que en este caso sería el reservorio sangre para levantar la presión ahí, equiparar a la presión que hay en el aire inspirado y recién ahí poder distribuirse al sistema nervioso central. Por lo tanto, va a tardar más en poder pasar al sistema nervioso central, la inducción va a ser más lenta que al deflorano, que sería el que induce más rápido de todos. ¿Sí? Profe, Bueno, ¿Sí? pregúntale al revés. ¿la velocidad de inducción y recuperación es la misma? ¿Siempre? O sea, lo que quise decir es que van en el mismo sentido. Si un fármaco tiene una velocidad de inducción rápida, tiene una velocidad de recuperación rápida, porque el proceso se produce de la misma manera, pero el equilibrio al revés, es como pasar la película para atrás. Al principio vos tenés solamente anestésico en el tubo, en el vaporizador, el animal lo inspira, lo tenés en el alveolo, tiene que elevar presiones en sangre, tiene que, una vez que equipara las presiones, recién ahí pasa al sistema nervioso central y se establecen los equilibrios. Cuando vos cortás el anestésico desde la máquina, eso se tiene que producir al revés. Ya deja de entrar, no tenés más en el alveolo y entonces tiene que pasar de la sangre al alveolo, se tienen que equiparar y entonces se va produciendo, es como pasar la película para atrás. Por lo tanto, si indujo rápido, también recupera rápido. Claro, perfecto. No, a mí lo que me confundía es que digo, bueno, está bien, ponerle que el deflurano tenés que poner más cantidad para que aumente la presión, pero como que también lo pensaba que digo, bueno, pero al sacar menos cantidad ya ese equilibrio se pierde y Sí, como no que... confundan velocidad de inducción con... Esto está hablando de tiempo, no de cantidad, o sea, habla de solubilidad, pero habla de tiempo para elevar, o sea, Claro, una cosa claro. es el tiempo y otra cosa es la cantidad, que es lo que vamos a ver en la próxima pregunta, que sería la dosis que vos necesitas para llegar a la cama. Claro, no, es que sentía que como era menos, tal vez era más rápido. Entonces, nada, me hice como un quilombo ahí. El alotano, claro, el alotano es el que más lento induce porque el reservorio sangre es más grande y entonces tarda más en elevar la presión, en equilibrar las presiones. Rápidamente el deflurano satura la sangre. ¿Entienden? Es como si estuviesen inflando un globo chiquito. Entonces, con poquito aire ya elevan presión. Una vez que la presión en la sangre se equiparó a la del alveolo, empieza a distribuirse hacia los tejidos, o sea, hacia el sistema nervioso central y va a producir el efecto. El alotano es el más viejo de todos los fármacos y estos más nuevos, una de las ventajas obviamente es el hecho de que sean más rápidos inductores y la recuperación es más rápida, porque eso es algo deseable en la anestesia, ¿no? Que uno lo intuba o le pone una mascarilla y rápidamente se induzca la anestesia y a su vez cuando se la quite, rápidamente el paciente se recupere, ¿sí? Y obviamente el extremo lo tenemos con el deflurano. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? Para el ejemplo de Adrián, esto sería como inflar una piñata y esto sería como inflar una bombucha. Sí, Lipschitz et al. 1999, no sé cuándo. Sí, sí. Bueno, y lo otro que veíamos era este concepto de potencia, ¿no? Para los anestésicos inhalatorios, que era lo que estaba comentando Adrián, que no confundir, que es la concentración alveolar mínima. Y que si uno tiene que definirlo, bueno, en la concentración, digamos, ¿esto cómo sería? Bueno, yo tengo un montón de pacientes y voy a buscar la concentración en el alveolo, la mínima concentración en el alveolo para que el 50% de esos pacientes se duerman, ¿sí? Sería más o menos el concepto, ya sería más bien poblacional, acá no estamos hablando del individuo, sino de una población. Estaría determinando una concentración en el aire inspirado que va a tener un efecto por lo menos en la mitad de la población. ¿Y qué efecto? Bueno, el efecto básicamente la hipnosis. Y ahí la idea también era comparar estos cuatro, que son los más importantes en uso, anestésicos inhalados,
cómo se pueden, cómo sería de mayor a menor, de mayor a menor, es lo que le preguntamos, estos que están acá. Sí, ahí hay una cosa que puede ser un poquito capciosa en la forma en que está redactado. Nosotros le estamos preguntando de mayor a menor de acuerdo a su potencia. O sea, lo que tienen que ordenar de mayor a menor es de mayor potencia a menor potencia. Y en el panel le ponemos CAM. El que no lo tiene muy claro, eso es para decir, o sea, va a ordenar, o sea, si ordenan por la CAM, lo ordenan de una manera, y si ordenan de la potencia, lo ordenan de otra manera. Esto lo digo para no, sin adelantarle la respuesta, pero en realidad es importante que esa disquisición la hagan, porque si no les da al revés. Sí, Pero ordénenlo de mayor a menor de acuerdo a su potencia. Olvídense que ahora dice CAM. ¿Cuál es el más potente y cuál es el menos potente? Búsquenlo en la clase, si la tienen a mano, no es que el más potente, ponen el de Florano. Ahí, Bautista, ¿cómo me lo estás ordenando? ¿El de Florano es el más potente para vos? Porque dice de mayor a menor de acuerdo a su potencia. Emiliano pone que el alotano es el más potente, ¿sí está bien? Vos, justamente, Bautista, me parece que te pasó lo que yo estaba diciendo. Lo ordenaste de acuerdo a la CAM. Si esto hubiera sido, en realidad, si hacemos una pregunta en el examen, no la vamos a redactar así, con esta, porque es confuso, pero en cierta manera, vos caíste, digamos, en la trampa. Vos pusiste de mayor a menor de acuerdo a su potencia, nosotros pusimos CAM y vos lo ordenaste de mayor a menor de acuerdo a la CAM. Y justo lo ordenaste de menor potencia a mayor potencia. ¿Por qué? Porque la CAM es inversamente proporcional a la potencia, es decir, que menor CAM, mayor potencia. Es capciosa la pregunta. Sí, es muy capciosa. Es capciosa. Era para ayudar la CAM, no era para complicarlo, era para decir, bueno, ¿cómo nos referimos a la potencia? Se refiere por la CAM. Está bueno, porque el que, ahora Bautista, vos que, digamos, caíste en la trampa, por decirlo de alguna manera, no te lo vas a olvidar. Entonces, siempre la CAM es inversamente proporcional a la potencia. Mayor CAM, necesito más para producir el efecto, por lo tanto es menos potente. Y ese es el orden. Ahí está ordenado de acuerdo a la potencia. Y fíjense que el más potente, que es el alotano, tiene la CAM más baja. Es más potente porque logro el efecto con menos concentración de alotano en el aire inspirado. Entonces, vamos al extremo, el de Florano. Fíjense que o el sevoflurano, los fármacos más modernos se buscan que sean menos potentes y que induzcan y recuperen más rápido. Eso tiene una cierta lógica. ¿Por qué? Porque si el fármaco es muy, muy potente, yo tengo el peligro que donde me pasé un poquito, puedo caer en toxicidad. Y por otro lado, yo prefiero que induzca y se recupere rápido la anestesia. Es decir, lo que se busca es que sea más amigable para para el manejo del fármaco anestésico. No quiero un fármaco súper potente o uno que tarde 2 horas en animal en entrar en el plano anestésico y después tenga que tarde 3 horas en despertarse. Lo que quiero es que rápidamente entre y salga y que yo con la regulación de la dosis pueda llegar a un plano anestésico, pero sin que cuando aumente un 1% el animal tenga chance de sufrir una depresión muy profunda. Entonces se busca una potencia moderada con una rápida velocidad de inducción y de recuperación. ¿Se entiendes? Bueno, hasta acá terminaríamos. Si tienen alguna pregunta, fíjense que, bueno, nos llevó 1 hora 45, exacto, 47 de todas las preguntas, pero creemos que hemos recorrido las principales propiedades de los fármacos anestésicos y preanestésicos. Les hago una pregunta, ¿tienen parcial o algo la semana que viene? ¿Tienen algún parcial de otra materia? El 14, dice. ¿Por qué les parece que se conecta tan poca gente? Por ejemplo, al práctico. Se lo preguntamos a ustedes que se conectan. Han dejado muchos, no se conectan porque no pueden, porque no quieren. Para mí es porque es difícil llevar al día todas las materias, entonces es como que tratás de usar las cosas, o sea, como amoldarte lo mejor posible al tiempo, no porque
no estén buenas las clases ni nada, es medio caótico. Está bien. ¿No? Vos decís que, digamos, es como que venís todo el tiempo tapando agujeros. Venís con parches, digamos, venís con 3, 4 clases, 3, 4 vueltas atrás en la pista y es como que perdés el tren, digamos, de poder seguir. Sí, totalmente. Bien. Valentina dice que a algunos no les sirve. Bueno, la idea es que les sirviera. Si no les sirve, estaríamos perdiendo. Y dice, aunque no entienda, me sirve para escuchar. si no entendés, Valentina, por favor, la idea es que el que no entienda diga, no entiendo algo, y lo repetimos las veces que haga falta. Sí, la idea es que les sirva, sí. Sería preocupante que a la mayoría no les sirva, ¿no? Venimos a los tromponazos, dice Milano. Venimos a los trompazos. A los trompazos. Los trabajos grupales también te sacan. ¿Tienen muchos trabajos grupales de otras materias? Sí. Tenemos de patología, pero nos consume mucho tiempo. Ajá. Bien. O sea, si bien es uno cada 2 semanas, estas últimas 2 semanas tuvimos 2 seguidos, igual también, y también está el de genética, ahí como dice Victoria. Entonces, es medio complicado. Perfecto. No, nosotros porque, bueno, obviamente uno puede pensar en temas más básicos o más áridos que decir, bueno, hoy no me conecto, pero claro, estamos llegando a temas, digamos, cualquiera que le gusta la medicina veterinaria, como calculo que a todos los que estamos en esto, hablar de anestesia, de preanestesia, y vemos, claro, que en las últimas clases el nivel de conectividad es bastante bajo, entonces es como que es un poco preocupante ver que no se conectan a ver temas que son de directa implicancia en el ejercicio profesional, ya no es algo muy alejado de la práctica clínica, ¿no? Claro, las clases no sé, pero por ejemplo los TPs por ahí es porque no llegás a hacerlo. Yo justo esta vez por suerte lo pude llegar a hacer, me hice el tiempo, pero por ahí otras veces si no llegás a hacer el trabajo práctico y tenés que empezar a razonar cosas que son más difíciles y como que son muchos conceptos y muchas cosas muy puntuales, por ahí es como que sí, estás en el TP, pero como por más que todos lo estén diciendo, igual te pegas una pérdida impresionante, entonces como que por ahí en ese momento no te sirve leer primero, hacer las cosas y justo por ahí no llegaste. Por ahí también pasa eso. Bien. Sí, nos imaginamos porque, pero bueno, nuestro consejo es siempre, aunque vengan atrás y eso, aunque vos decís, bueno, yo no pude releer, o sea, estuve en la clase de anestesia y para anestesia, algo me quedó. Si hoy me conecto y estoy atento, tengo el libro al lado, tengo abierto el PowerPoint de la clase y a medida que van diciendo algo y anoto, es una manera de estudiar. Así no lleguen con lo ideal es llegar con todo leído y hecho la guía, pero siempre creemos que siempre les va a aportar algo. Les va a aportar algo que no conectándose, me da la impresión. Tampoco es tanto tiempo porque, bueno, ahora ya terminamos la actividad del día y la realidad que, digamos, si tuviesen que estudiar para el lunes pato urgente, bueno, uno dice, me conecto un rato al práctico y después descanso un rato y a la tarde me pongo a estudiar pato. Pero bueno, para nosotros es importante. Después, bueno, por eso no lo hacemos obligatorio, no lo hacemos actividad obligatoria porque lo dejamos al libre albedrío de cada uno. Pero bueno. Siempre lo que nos pasa cuando decimos esto, que se lo decimos a ustedes que se conectan, pero bueno, capaz que tienen algún amigo, algún compañero cercano que justo no se está conectando y bueno, ya igual estamos llegando al final, pero bueno, nuestro consejo es que también traten de hacer docencia de que siempre conectarse es mejor que no conectarse. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta, crítica, comentario? Si no me sirve, bueno, estamos leyendo, sí. Sí, la idea de los prácticos es eso, tratar de llevar un tema que ustedes lo ven en la clase o lo leen en la bibliografía, llevarlo a un nivel aplicado a la clínica, si bien nosotros nosotros no damos eso de clínica o damos base farmacológica, pero fíjense que en todos los prácticos tratamos de tener alguna integración, como vimos con la otra vez con autónomo, con la parte de los broncodilatadores o de los midriáticos, bueno, ahora con el tema de anestesia, de tener un impacto clínico. Pero bueno, entendemos también el esfuerzo y eso, pero bueno, nuestra obligación es seguir dándole las cosas lo mejor posible y de insistirles para que estudien.
O sea, después la situación particular de cada uno la tienen que manejar ustedes, pero bueno, creemos que es nuestra obligación intentar estimularlos a que estudien. Bueno. Así que estaríamos terminando por hoy. Creo que hoy no, ya me perdí en el cronograma, creo que hoy no tenemos más nada, ¿no? No hay interrogatorio, nada. Yo ahora les voy a habilitar este material, el PDF de esto y el PDF de la clase, así les queda, porque les va a servir para los que no se pueden conectar o los que no lo leyeron, tener después el PDF del práctico y bueno, que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos quedamos los docentes 2 segundos, si puede ser. Sí, nos quedamos los docentes. Adrián,